¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cómo nos estén escuchando. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Ay, disculpen la barba crecida, estoy de vacaciones, entonces me permito descansar un poco de todos los rituales que a veces uno tiene en el día. Es una barba un poco más crecida de lo normal. En fin, pero hoy hace mucho no hacía un podcast o un video, pero hoy nos ponemos parejos porque hoy estaré mandando creo que de dos episodios que se me juntaron. Bueno, recientemente fui a un retiro eh, y es muy bueno hacer un retiro porque salirse de la vida diaria, del trajín de la vida diaria y es buscar un espacio donde puede estar uno con Dios o puede estar uno tranquilamente, no estoy diciendo solamente un retiro, puede ser un paseo, un viaje, una circunstancia, llega a ser muy sano para el alma, llega a ser muy sano para todos tener ese espacio. Y si es un retiro como el que yo hice, un retiro de silencio, pues muy bien, la verdad dejó una muy grata experiencia. La hice con los carmelitas descalzos, los hijos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y fue una experiencia, un retiro de silencio que es por sí mismo fuerte, intenso, es muy bueno, es muy sanador. Es algo que yo siempre recomiendo de vez en cuando, de que si puede haber un espacio que puedan detenerse de la vida y tratar de ir a un lugar cerrado, a un lugar abierto, a un espacio de silencio y tranquilidad, puede ser muy sano para la vida. Eh, en un retiro de silencio como el que fui, algo que nos han dicho mucho es que una verdad importante es que solo en la soledad se escucha a Dios. Y eso es cierto. Es decir, ya hemos hablado de cómo escuchar a Dios cuando hablamos de discernimiento espiritual, pero escucharlo en la intimidad y en la soledad es fundamental. Es decir, no hay mejor manera de escuchar a Dios en tu vida que en la soledad. Seas o no seas creyente, seas o no seas practicante, tengas experiencia religiosa o no la tengas, la soledad es un parteaguas en la vida de mucha gente. Y a veces la soledad nos toma de repente con circunstancias de la vida. Y algunas veces uno opta por estar un poco en soledad. La persona que no sabe estar en soledad no sabe estar con Dios. Esa es una realidad muy importante, porque solo en la soledad se escucha a Dios. La soledad como una experiencia de vida es fundamental para poder integrar esa parte que uno tiene en sus emociones, en sus ideas, con lo que es uno, con su creador o con su principio básico, con su universo, con su realidad, como quieran decirle. Solamente en la soledad se escucha a Dios, porque solamente en la soledad no hay ruido que pueda entrar en tu cabeza y que te ponga fantasmas innecesarios. Entonces, lo primero, la soledad es esencial. Si no puedes estar solo, si no sabes estar solo o sola, pues difícilmente vas a poder estar con alguien más. Si no puedes encontrarte a ti y en ese encontrarte a ti te encuentras también a Dios, no podrás estar con alguien más porque siempre estarás pensando en las preguntas que hacen que las cosas que hace que uno no tenga esa unión con Dios. De las cosas que uno puede encontrar en el silencio es qué cosas tengo que dejar para estar en unión con Dios, ¿sí? Para encontrarte a ti y encontrar a Dios. Tal vez mi necesidad de controlar la vida, y la vida me refiero mi vida y la vida de los otros, ¿sí? Si somos de esas personas que queremos controlar la vida de los otros o mi vida, pues malas noticias. Eso es algo que estorba para estar con Dios. O sea, para empezar, no podemos controlarlas. Definitivamente nos vamos a dar de topes y topes y topes, ni tu vida, ni la vida de otros que querramos. Aunque pensemos que está bien. Tal vez de las cosas que tengo que dejar para estar en unión con Dios, por ejemplo, de mi perspectiva, de mi experiencia, es mi apego a los resultados.
yo de pronto puedo tener la necesidad de tener ciertos resultados en la vida y los busco desesperadamente. Eso lo tengo que soltar. Solamente en la soledad puedo soltar mi apego a los resultados o mi miedo a vivir la vida o mi miedo a la vida en sí mismo. Es decir, a veces no me gusta estar solo porque puedo descubrir mi miedo a vivir o mi miedo a la vida en sí mismo. Y si yo estoy solo, también puedo tener muchos ruidos internos que me agobian en mi pensamiento, en mi corazón, puede haber muchos ruidos internos. Entonces, la soledad, claro que me va a encontrar con muchos ruidos internos, porque es lo que evita que uno se acerque a Dios, que uno se puede estar en contacto con Dios. Luego hay cosas que pueden ser tan buenas, parecen buenas, como la necesidad de sentirse amado. Yo, tú, mucha gente tenemos esa necesidad inherente de sentirnos amados. ¿Y quién no? ¿Sí? El problema es cuando me indigamos ese amor, cuando me convierto en cargadores de mierda de los demás. Cuando yo necesito sentirme amado y a cambio de eso puedo recibir toda la basura que quieran con tal de sentirme amado, con tal de sentirse amada. Entonces, son cosas que tengo que dejar para estar en unión con Dios, ¿sí? O mi necesidad de validación. Déjense de sentirse amado, de sentirse aceptado, validado, querido, reconocido. En fin, la soledad me lleva a la pregunta, ¿qué cosas tengo que dejar para estar en unión con Dios? Pues son todas esas. Mi necesidad de controlar la vida, mi necesidad de pegarme a los resultados, de miedo a vivir, o mis ruidos interiores, o mi necesidad de sentirme amado, tan visceral que puede ser, o mi necesidad de validación, de sentirme que soy válido, que estoy para alguien. Y luego hay más, para la gente que es más religiosa, porque no todos somos religiosos o no todos son religiosos en la misma sentido. Luego, la soledad y el silencio te lleva a otra pregunta. ¿Qué parte de mí todavía quiere ganarse a Dios? Sí, eso es terrible. ¿Qué parte de mí piensa que Dios es una apuesta que hay que ganar en lugar de dejarme ganar por Él? De hecho, la clave de este retiro fue dejar un poco de luchar, como una vez vimos un episodio, dejar de luchar y dejar ganarme por Él. Es decir, dejar de buscar desesperadamente a Dios cuando las cosas ya no funcionan y dejarme ser encontrado con Dios. ¿Qué sigo entonces negociando con Dios? ¿Qué nada me está pidiendo Dios para hacerse espacio? O sea, ¿qué dice Dios? Quítate de aquí, quita eso, porque si no, no puede haber espacio para mí. Yo entonces me dejo guiar o sigo yo dirigiendo la oración o el trato con Dios. Alguna vez mi madre me acuerdo que me leía unas frases de sus grupos de familia Lanón en un libro que tiene y le decía y tomaba el ejemplo de una señora que estaba a un lado del auto, estaba en el auto, en la parte del copiloto, diciéndole a Dios cómo tenía que manejar y a qué velocidad tenía que ir. Bueno, eso es un poco la idea, decir, de repente la soledad y el silencio nos lleva a detener un poco esta gran torbellino de necesidades, de ideas, de concepciones, de cosas que no funcionan. O sea, de esas luchas, a Dios rogando y con el mazo dando, pero se nos olvida soltar el mazo. Y a Dios rogando y a veces sin usar el mazo. Entonces, al final este retiro de silencio, lo primero que nos dicen es que el silencio es esencial. La soledad es profundamente necesaria para sanar el alma, para sanar la vida en muchos sentidos, porque permite que Dios pueda entrar a la vida y a veces te pide la soledad y el silencio que no hables para escuchar, que no te muevas para moverte, que no busques para que pueda Dios encontrarte, ¿sí? Si nos movemos mucho, si pensamos mucho, si creemos mucho, entonces nos alejamos de esa idea. Entonces, un retiro de silencio también aprendimos sobre la mística, que cuando hablamos de mística parece algo muy lejano. Y la mística no es tan lejano, es un llamado
que todo mundo tenemos a esta experiencia interior, ¿sí? A tratar de estar en esa comunicación constante en la vida diaria, ¿no? Entonces la mística, en otras palabras, consiste en mirar las cosas desde la mirada de Dios. No se trata de abandonar las cosas, sino de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso es la mística, ¿sí? Esa es la mística, que se compone también de lo que tú puedes hacer, que es lo que se llama el trabajo ascético, tratar de renunciar a esas cosas, pero también de que Dios te busca y te encuentra. Entonces, de la misma manera, la soledad y el silencio, voy a encontrar allí que integrar la vida a la realidad es esencial. Es decir, una experiencia de soledad y de silencio con Dios no te aleja de la realidad, te ayuda a integrar la vida a la realidad, porque eso es algo que es poderoso. Cuando nos alejamos de la realidad y no la podemos integrar a la vida, nos convertimos en unos tontos ingenuos de Dios. Es decir, esperamos que Dios resuelva muchas cosas o que haga las cosas como yo creo y luego no funcionan. Porque al final, ¿sí? Porque al final tenemos la tendencia de sacralizar, de hacer santo la estupidez, la ingenuidad, ¿sí? Y la ignorancia. Y no, la soledad y el silencio me ayuda a integrar la vida a la realidad. Yo puedo contemplar la realidad y yo puedo ver la realidad y la tengo que integrar a mi vida. En ese silencio, en esa soledad, tengo que entender cómo integrar la realidad. Miren, eso no solamente se dice en los retiros, sino que también hay muchos grupos de 12 pasos, de los grupos de 12 pasos, que lo que tratan es integrar la vida a la realidad desde una perspectiva muy espiritual. Es decir, date cuenta de lo que existe en la vida, date cuenta con quién convives, con quién coexistes. Y ya hablamos alguna vez de un episodio de que debemos ser nobles como las palomas, pero astutos como las serpientes. Porque en la vida, ¿sí? Si queremos ser realmente auténticos en esto, tenemos que integrar la vida a la realidad y reconocer, a ver, si tienes una relación muy dañina y tóxica con alguien, es mandar ese alguien al carajo si ya se hizo lo que se tenía que hacer y si no hay manera de resolverlo. No quedarse en el espacio soñador, cuasi divino y religioso de decir que en el silencio Dios va a ayudar. No, ¿sí? Eso es integrar la vida a la realidad. Es entrar en ese espacio de silencio y misticismo, decir, mirar las cosas desde la mirada de Dios. Y en eso no ser ingenuos y no ser tontos y no ser imbéciles y afrontar las cosas con la expectativa y con la mirada de Dios. Y la mirada de Dios a veces es difícil porque parecería que te aleja a veces de ciertas personas que tal vez no quisieras alejarte. O de cosas, no estoy hablando solamente de personas, de actitudes, de comportamientos. Y si tienes un comportamiento, y algo a mí que me pegó muchísimo es, si tú tienes una debilidad de carácter muy fuerte, pues seguramente es parte de tu carácter y punto. Es decir, pues vamos, como decimos pues, como se dice en la iglesia, vamos a pecar, ¿sí? No estamos exentos de eso. El pecado pasa a segundo término cuando podemos encontrar o integrar la vida a la realidad, de tal forma que eso lo hagamos con una mirada desde Dios, una mirada desde Dios, una mirada desde la generosidad, desde la... Y entonces aquello, ¿sí? Cuando tú, como decía el fútbol, no hay mejor defensa que el ataque, pues entonces cuando tú miras desde los ojos de Dios y actúas desde los ojos de Dios, integras la vida y la realidad, pues tal vez vamos a tener un defecto de carácter que tal vez ahí va a estar. Digo, a mí me queda claro el ejemplo de varios santos que fueron santos por sus defectos de carácter. No por sus grandes virtudes, sino por sus defectos de carácter, muchos de ellos. Yo recuerdo el caso de San Pafnuncio, que nunca se le quitó lo que odiaba a la gente, a la sociedad y que le caía gorda. Y por eso hizo ermitaño, lejos, lejanos, para no ver a nadie, ¿sí?
se hizo fama de que ser un gran consejero espiritual y la gente lo buscaba y entonces él veía que la gente lo iba a buscar y detestaba que lo buscaran porque detestaba a la gente, detestaba estar ahí, pero los ayudaba. Es decir, ponía primero integró su vida a la realidad, es decir, no me van a dejar de buscar. Entonces yo actúo de la manera en que Dios hubiera querido, desde la mirada de Dios, ¿sí? No se torturaba con ese sentir, sino que hacía cosas. ¿Se le quitó el defecto de carácter? Nunca se le quitó, pero fue santo. Entonces, antes de renunciar a algo, también eso es una cosa que aprendimos, antes de renunciar a algo, tiene que haber un proyecto que dé sentido a la renuncia, ¿sí? Eso es esencial. En el silencio uno aprende que antes de que tú te vuelvas un ermitaño en un cerro, antes de renunciar y quieras renunciar a todas tus cosas, todos tus bienes, tiene que tener sentido. Es decir, tiene que haber una razón, porque integrar la vida a la realidad pues tiene que tener un proyecto para que funcione, ¿no? No es solamente que vaya y que fluya, no, nada de eso. Es integrar la vida a la realidad en el espacio de Dios como un buen místico tiene que haber un proyecto que dé sentido a la renuncia. De esa manera hay 3 pasitos que hay que seguir, al menos, no quiero ser muy cuadrado, pero al menos así lo aprendimos. Tiene que haber un punto de referencia. Ese punto de referencia siempre debe ser Dios. Hay que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y una vez que tienes claro eso, hay que tener un proyecto sentido de vida, porque al final, es la mejor manera de integrar la vida a la realidad. No hay nada más profundo en la experiencia de Dios que la realidad, como es, como está. Los hijos que tenemos o que nos tocaron, los padres que tenemos que nos tocaron, las relaciones que nos tenemos, nuestros defectos físicos y de carácter y nuestras gorduras o flacuras, bellezas o fealdades, esa es, ¿sí? Esa es. Entonces, al final, nosotros, para encontrar a Dios, tenemos que tener lo que es la parte mística, lo que hacemos, y la ascética, los que nos mueve. Entonces, desde este punto de vista, en este retiro nos enseñan que el silencio, la soledad es esencial para poder contemplar la realidad a profundidad, ¿sí? La realidad es estar dispuestos a integrar esa vida, ¿sí? Integrar la realidad, esa vida y poderla conectar con tu necesidad de trascender. No quieras trascender sin la realidad y no te atores en la realidad sin trascender. Todo se tiene que integrar. Y no hay nada más interesante que madurar, porque la madurez es aprender a integrar la vida con la realidad. Y la soledad y el silencio es fundamental en este sentido, en este ejercicio. Entonces, no hay que vivir violentamente, hay que vivir con armonía, porque uno busca en uno mismo quien habita ahí dentro. Es decir, para poder integrar eso, para tener esa perspectiva, primero tenemos que en el silencio buscar al que está dentro, ¿sí? Al huésped que está dentro, para acomodar los pequeños amores que hay que tener en la vida a partir de un amor mayor. Y aquí este es otro elemento que nos enseñaron. Hay muchos, seguramente me van a faltar muchos, pero no está mal que tengas amores. Tus amores, tus casas, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus hijas, tu pareja, tu amante, tú lo que quieras, tu perro, tu gato, etc. Pero esos hay que acomodarlos. Hay que acomodarlos de acuerdo al amor mayor. Por eso es desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Desde la perspectiva de Dios. No podemos sublimar, hacer poderoso el amor hacia alguien y decir que mi vida depende de. Eso es algo terrible.
Es decir, cuando yo escucho a los chicos que dicen, es que sin ti yo no soy nada, se fregó el asunto. Es decir, pues yo te puedo decir que amo a una persona, pero mi vida no depende de esa persona. Yo puedo decir que puedo amar algo o puede gustarme algo, pero eso no va a decidir quién soy y qué lo hago y que dé sentido a mi vida. ¿Sí? Es decir, tenemos que acomodar esos pequeños amores o esos pequeños apegos. No quiere decir que no los tengas o que no tengamos apegos o que no me guste a mí mis libros. Yo tengo muchos libros, me gustan mis libros, ¿sí? Pero si un día se pierden, pues se pierden, ¿sí? Porque es mis pequeños amores, pero no son mi vida. Antonio de Melo decía que hacía un ejercicio muy interesante, que es un poco la copia de un ejercicio que se hace de la silla vacía. Decía Antonio de Melo que en una silla te visualizaras tú y que en una silla enfrente pusieras todas esas cosas que son tan maravillosas para ti. Y entonces cada una de ellas van pasando, no sé, tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposo, tus amigos, ponerlos enfrente de ti y decirles gracias, gracias por todo ese amor que siento por ti, por todo el amor que me das. Pero no eres mi vida, porque yo tengo una misión que cumplir, una vida que vivir, un plan de vida que va más allá de ti, mamá, de ti, hijo, de ti, esposa, de ti, esposo, de ti, papá, de ti, amigo, de ti, hermano. Va más allá de eso. Entonces, sentarlos enfrente y decirles gracias por su amor, pero no eres tú lo que decide mi vida. Mi vida va más allá de eso, más sentido a lo que va eso. Entonces, lo pones delante, le das las gracias y lo despides. Y al final te vas a poner a ti, a tú mismo y decir, mira, tú eres muy importante en mi vida, pero tú no eres la razón de mi vida. Porque yo soy más importante que yo mismo, ¿sí? Y mi camino y mi destino está más allá de incluso mi propia experiencia de vida. Es poner y acomodar los pequeños amores en base al gran amor, ¿sí? Aquellos que son personas religiosas, profundamente religiosas, saben a lo que me refiero. Y la pregunta ¿es Dios nuestro gran amor? Y las que no son religiosas también. ¿En dónde está tu gran amor? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Cuando el alma busca a Dios, Dios más busca el alma. Es decir, el gran amor, sépanlo ustedes, y yo no lo sabía, nos busca más que lo que nosotros podemos buscarlo a Él. Nuestro Dios nos busca más que lo que nosotros podemos buscarlo a Él. ¿Sí? No es el hacer mucho, es la actitud con la que se hace. Entonces, cuando mi alma busca a Dios, mi pensamiento busca a Dios, mis emociones buscan a Dios, o la razón de trascendencia, de trascender en mi vida, busca a su ser superior, a su ser luminoso, como dicen los de 12 pasos, a mi ser superior. Cuando tú buscas a tu ser superior te busca más todavía. ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos muy ocupados haciendo las cosas para buscarlo o para tratar de complacer o para tratar de ganarnos el favor y no permitimos que llegue. Entonces, ¿cómo creamos ese espacio? ¿Cómo creamos ese espacio? Cuando nos permitimos recibir, no se trata de hacer algo, se trata de ser, no de hacer. Y entonces, la soledad y el silencio, curiosamente, es no hacer, es permitir escuchar. Cuando era niño, como yo les dije alguna vez, una vez que un padre me dejó una penitencia
La gran penitencia de mi vida era muy larga. Fue durante toda la secundaria, regresar de la secundaria, pasarme a la parte de atrás del altar mayor de la Basílica de Zapopan y quedarme 5 minutos allí. 5 minutos. Y yo le decía al padre, ¿y qué digo? Y el padre me decía, nada. No digas nada. Solamente siéntate allí, tranquilamente allí, y escucha. Solamente eso. Y escucha. Obviamente, yo llegaba con un montón de conflictos, ¿no? El bullying de la secundaria, las crisis en mi situación de familia, las crisis de los barrios, la cuestión económica tan complicada que estaba en ese tiempo. Yo llegaba con todo eso, a un niño de 12 años, porque la penitencia fue desde los 12 hasta los 15 años. Toda la secundaria, cada vez que saliera a la secundaria, como pasaba caminando por allí, tenía que meterme a la basílica, irme atrás de la capilla, a la capilla atrás del altar mayor y quedarme 5 minutos. Y yo llegaba con el mundo de monstruos que había en mi cabeza y que había en mi corazón, pero no decía nada. Me quedaba callado, porque así me dijeron, que yo era un niño muy obediente. Y de los 12 a los 15 años me callé la boca y tuve una experiencia de soledad durante 3 años, 5 minutos después de salir de la secundaria, y cumplí la penitencia invariablemente. No recuerdo haber faltado alguna vez, cuando fui a la secundaria, pero no recuerdo haber faltado alguna vez. Y descubrí en ese silencio y en esa soledad a escuchar a mis monstruos interiores, mi pensamiento, muchas preguntas, muchas sensaciones muy incómodas, muy incómodas. Muchas tristezas, me ganaba mucho la tristeza y de pronto florecía la tristeza y florecía la angustia y llegaba a veces con dolor de estómago y no había una razón fisiológica. Era el estrés, era el agobio, era todo. Pero aprendí también a ser encontrado por Dios. Porque cuando estaba allí en ese silencio, en esa soledad, pude entender mi realidad. Y luego llegaba Dios en su silencio o en el silencio que yo tenía y acomodaba todo. No lo solucionaba, ojo, quiero decir una cosa, es que no me lo solucionó, pero me daba una perspectiva distinta. Y aprendí a que Dios me viera distinto. Al menos Él me veía siempre bien. Yo creía que me veía de una manera y después me vio de otra manera. Y de pronto sabía que me veía con amor, con mucha tolerancia, que mis cosas, mis defectos de carácter ahí estaban y no incomodaban. No es que solucionó nada, no le quitó lo borracho a mi papá, ni lo mujeriego, ni la neurosis de mi familia, no quitó nada, ni la situación económica, nada. Pero repito, estaba. Y poco a poco fue integrando mi vida a esa realidad, de tal manera que sin ser ingenuo espiritualmente, sin hacer trucos mágicos, ni regateos con Dios, ni mandas, ni novenas, ni cosas de esas, ¿sí? Pude integrar mi vida a la realidad desde la mirada de Dios y cambiarme la mirada a la mirada de Dios fue lo mejor que pudo haber pasado. Bueno, hasta aquí le dejo. El siguiente episodio voy a seguir platicando sobre la otra parte que vimos en el retiro. Por lo pronto, soledad y silencio. Qué necesario, muy necesario. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Espero que tengan un excelente día y nos seguimos escuchando. Muchas gracias.